Vamos a la enseñanza. Gracias a Dios el Señor nos está llevando en un río, hermanos, en una dirección, con un propósito. Todo lo que se hace en la iglesia tiene un propósito. Los domingos estudiando el Evangelio de Juan, los miércoles estamos en el tema de evangelismo, que es la gran comisión, y estamos entrando porque vamos a salir a evangelizar. Están las casas de oración, hay deseos de abrir casas de oración en otros lugares, pero es Dios poniendo los tiempos. A veces le digo a una hermana, y si la hacemos por allá, sí, pastor, o sea, veo el deseo, pero necesitamos hermanos. ¿Y quién la va a empezar? Le digo, pues la empezamos nosotros y de ahí los encarrilamos, porque queremos que sea Dios guiando. Entonces, como iglesia, que estamos los miércoles en la gran comisión, que es ir a ser discípulos, les estamos diciendo, súmate a la misión de la iglesia, a ser discípulos. Los estamos haciendo en los discipulados, ¿sí? Si tú eres ayuda, no bajes la guardia. O sea, yo veo que los mentores están haciendo el trabajo, pero las ayudas como que sienten que no son parte de. No, la ayuda es la importante, porque esa ayuda luego va a ser mentor. ¿Sí me explico? Entonces, ahí voy a animar a las ayudas a que sigan tomando esa visión del propósito. ¿Sale? La clase pasada vimos que el primer requisito para una reunión de avivamiento o un genuino avivamiento es la oración. Y vamos a entrar en unos 2, 3 temas de oración y cómo Dios contesta las oraciones. Hay oraciones individuales que son entre tú y Dios. ¿Sale? O sea, tú con Dios, tú tienes peticiones personales que tienen que ver contigo, obviamente con tu familia y con la iglesia, pero son entre tú y Dios. Y tú sabes cuando Dios contesta para ti. Pero hay oraciones comunales, hay oraciones como iglesia. Entonces, si tú estás en una iglesia, perteneces a un cuerpo, y cada oración, cada acción que tú haces tiene que ver con ese cuerpo. Y hoy aprenderemos cómo la oración comunal tiene un poder para actuar. ¿Sale? Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es cómo Dios contesta las oraciones. Y vamos a ver un punto en específico. ¿Cómo Dios contesta, hermanos? Alguien que me diga. Ajá, esas serían respuestas. Dios a veces dice que sí en una petición, Dios a veces dice que no, no también es respuesta, y muchas veces Dios aplaza la respuesta para formar carácter, y tú estás en esa espera de la respuesta, pero no sin esperanza, estás con esperanza en el Señor. Pero ¿cómo Dios contesta? ¿De qué manera? Número 1, a través de las Escrituras. ¿Sale? Dios usa las Escrituras para contestarnos. Señor, ¿qué hago con esta joven que tengo aquí? Me gusta, pero es inconversa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No andarás en yugo desigual con los incrédulos. Predícale, ora, pero si es inconversa, la respuesta es no. ¿Me explico? O sea, hay respuestas que ya tiene la Biblia que yo no tengo que buscarle mucho, porque ya están contestadas. Ahora, si yo soy casado y mi esposo es inconverso, es otra respuesta. Dice la Biblia que si tu esposo es inconverso, ¿qué tienes que hacer? No lo deje, dice la Biblia, sino ore a Dios, capaz y Dios le convierte y puede santificarlo a través de tu testimonio y de tu vida. ¿Sí? ¿Cómo Dios responde? A través de las Escrituras, a través de la palabra. Hay respuestas que ya están dadas. ¿Cómo Dios responde? A través de otras personas. Tú oras a Dios y de repente te encuentras con alguien, te saluda y te platica y te dice y te da el consejo de Dios. O sea, Dios puede usar la palabra cuando tú la lees
y Dios puede usar la palabra a través de alguien. ¿Qué estamos respondiendo hoy? ¿Cómo Dios contesta las oraciones? Amén. Número 1, a través de las escrituras. Cuando tú la lees, cuando tú ya la sabes, ya tienes muchas respuestas. Ese trabajo será bueno y está chueco, ¿no? O sea, me preguntó una vez una hermanita del Playón, hace tiempo ya: pastor, ¿cómo ve? Dice, llegó un muchacho, hizo trato conmigo para el internet, dice, y cada mes yo le pago a él el internet. Yo siento que estoy mal. ¿Cómo ven? ¿Estará mal? Le digo, claro, porque tú no hiciste un contrato con la empresa. Ese muchacho es trabajador de la empresa y hizo su chanchullo ahí, como decimos los mexicanos, y te puso y está robando él a la empresa y tú estás participando de ese robo. Le digo, ¿cómo, pastor? Le digo, sí. Ay, y canceló con el muchacho y fue a la empresa y dice la Biblia que no debemos de robar. ¿Me explico? O sea, hay cosas que la misma palabra ya te la da. Número 2, Dios responde las oraciones a través de otros hermanos o otras personas también con la palabra. Tú vas al consejo y ellos te dan el consejo, ellos te dan el llamado. Yo recuerdo una vez cuando antes de casarme con mi esposa, era mi novia, ella era inconversa, y en un evento de jóvenes yo platiqué con el pastor de ese tiempo, un cubano, y le dije, mira, yo amo a esta mujer, pero no es cristiana, déjala, me dice. Y yo así, ¿cómo? Sí, dice la Biblia que no andarás en yugo desigual. Y recuerdo esa tarde, porque era tarde ya, los jóvenes estaban haciendo una actividad, estaba el estacionamiento y en el estacionamiento había una bardita. Y yo me puse atrás de la bardita. Bueno, primero oré a Dios y le dije, Señor, yo te la entrego. Si es para mí, cámbiala. Si no es para mí, no sé, pero hoy yo decido obedecerte a ti. Y yo sentí como se me desprendió algo y me acosté a que no me vieran por la bardita y lloré como no tienes idea. Ese día yo se la entregué al Señor. Regreso del campamento y termino con mi esposa, en ese tiempo mi novia. Y a los meses ella se convierte. Y gracias a Dios ahora servimos. Pero en ese momento la respuesta era no. Ya después Dios obró. Amén. O sea, Dios da las cosas. Son ejemplos de cómo Dios te puede dar una respuesta. Pero para que tú tengas una respuesta, primero tienes que tener una oración. ¿Sí? Tu oración entre el plano natural y el plano espiritual. Cuando tú oras, tú te metes al plano espiritual en el nombre de Jesús y oras, cierras tus ojos, le dices, Señor, ¿será posible que tú quieras hacer esto? Cuando esos planes son conforme al corazón de Dios, muchas veces Dios dice, sí, yo quiero. Amén, ve adelante, avanza. O a veces no es el tiempo. Pero hoy quiero entrar en una historia cuando el pueblo de Israel se le enfrentó varios grupos o varios pueblos para destruirlo. Hemos visto y hemos aprendido que estamos en una guerra espiritual. Aunque tú no quieras tener guerra con el enemigo tiene guerra contigo. Lo vuelvo a decir. Aunque tú no quieras tener guerra contra el enemigo la trae contra ti. ¿Qué ha pasado? Gente que tú no le has hecho nada y te echa bronca. Oye, pues yo ni lo topo, ¿no? Yo ni. ¿Por qué? Porque Dios permite cosas para que seamos forzados a orar, a interceder, a clamar, y Dios tiene la respuesta. Amén. Y en esta historia veremos cómo una oración comunal y una búsqueda de Dios te da la respuesta. Yo oré al Señor y le dije, Señor, vamos a salir a evangelizar. ¿Ya o todavía? Hace tiempo me dijo, todavía. Prepara mentores,
prepara hermanos. Cuando compramos el lugar, le dije al Señor, ¿lo compramos? Me dice, sí, prepara el arca, yo voy a enviar almas. O sea, tú tienes que obedecer lo que Dios te manda hacer. Amén. Y a veces nadie va a estar a tu alrededor para respaldar lo que tú preguntaste. Simplemente es Dios diciéndote, avanza. Amén. Y cuando tú obedeces, Dios respalda. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ya salimos a evangelizar, y al final les daré la respuesta. Estamos evangelizando, ¿sí? Cada quien en sus casas, en sus amigos, unos salen en los camiones, pero ya salir como iglesia, ya vamos a entrar en ese proceso que Dios nos está llamando, demandando. Hay una urgencia. Abdiel, ¿ayudas a la hermana Marce con el fierrito para el... Ya lo... Ok. Vamos, ve por favor, avanza a Segunda de Crónicas 20. Lo voy a leer en una versión sencilla, lenguaje sencillo, para entrar en esa historia, y nos vamos a meter en el escenario, ¿sí? Y el Señor nos va a dar respuesta a una oración comunal. ¿Sale? Ve a tu Biblia, por allá trae hojitas con las sugieres. Si necesitas una hojita, levanta tu mano, por ahí las hermanas te van a acercar una para anotar, poner los puntos. Es importante, hermano, que usted como ya discípulo tenga su libreta de discípulo. O sea, traiga su libreta, sus anotaciones, sus puntos a seguir. Yo de muchas prédicas he hecho prédicas. O sea, recibo una prédica del mensaje, tú puedes desarrollar una enseñanza. ¿Ya? Ok, vamos a entrar. Dice Segunda de Crónicas 21. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar ¿a quién? A Josafat. Josafat era el rey en turno del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por varios reyes. Tuvo reyes malos y reyes buenos. Uno de los reyes buenos fue Josafat. Entonces, ¿cuántos grupos vinieron en contra del pueblo de Israel? 3. O sea, el 1-1 sale, ¿no? Sale, nos ponemos tú y yo, pero ya 3 ya eran gente experimentada en la pelea, en la lucha. Y Josafat tuvo, le he dicho aquí, tuvo miedo, ¿sí? Tuvo miedo porque lo que conllevaba perder una guerra. Y él estaba entre esperar que la guerra llegara al pueblo o salir a combatirlos. Hay momentos, hermanos, en los que tú tienes que esperar a que llegue la guerra. O sea, tú estás preparado esperando a que llegue. Y hay momentos que tú tienes que salir antes para agarrar al pueblo desprevenido. Y era un pueblo temerario. 3 pueblos contra 1. ¿Sale? Dice el 2, los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, ¿un qué? No unos cuantos, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, de ese lugar, del otro lado del mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de En-Gadí. O sea, ya venía el ejército, imagínatelo. Si has visto las películas, tienes ideas de cómo en medio del desierto, en medio del mar o a la orilla del mar venía el ejército caminando rimbombante, ¿sí? Para atacar al pueblo de Israel. ¿Sigue? Josafat lleno de miedo. Hermano, el miedo es un sentimiento. No tengas miedo de los sentimientos. Disfrútalos. Hay sentimientos buenos, hay emociones buenas, hay emociones malas, pero no dejan de ser emociones. Las emociones embargan tu alma. Tú puedes salirte
ver la emoción, disfrutarla, llorarla, estar, pero la emoción no determina tu decisión. ¿Me explico? Las emociones no deben de marcar tu dirección. Las emociones vívelas, llora, ten miedo, pero eso no, eso solo es un sentimiento. Los sentimientos no deben de marcar. Dice que los sentimientos son como el mar. ¿Cómo está el mar? Suben y bajan. Son como el día. A veces el día amanece soleado y a mediodía ya se puso la nube, luego llovió. O sea, el sentimiento, si tú vives bajo los sentimientos, vas a sufrir terriblemente. ¿Me escuchaste? Nosotros tenemos que vivir bajo la razón. Yo creía así que nadie me quería. O sea, yo estaba seguro que nadie me quería. Yo sufría como el gusanito, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Entonces yo sufría, yo estaba seguro que nadie me quería. Uno, comprendí que Dios no me quiere, hermano, Dios te ama. No sabes cuánto, no entiendes cuánto te ama, que dio su vida por ti. Número uno. Dos, la gente te va a amar de acuerdo a su capacidad. Eso para mí fue una verdad increíble. La gente te va a amar, ¿cómo? De acuerdo a su capacidad de amar. No le exijas a la gente que te ama como tú quieras, porque no puede, ni sabe cómo quieres que te amen. Entonces la gente te va a amar de acuerdo a su capacidad, pero Dios te ama infinitamente. Amén. Entonces cada que venían esos sentimientos de nadie me quiere, yo le agarraba los pensamientos y le decía, quítate de aquí en el nombre de Jesús. Dios me ama, Dios me perdonó. Tú tienes que hablarle a esos pensamientos y echarlos fuera. ¿Sale? Entonces Josafat, en medio de todo eso, vinieron pensamientos de muerte. Nos van a matar. Tuvo miedo y buscó ¿dónde? Ayuda. Hay veces que nosotros, nuestra primera ayuda tiene que ser Dios. Pero cuando nosotros no confiamos mucho en Dios, nuestra primera ayuda a veces es papá, mamá, los amigos, el amigo que tiene contactos. ¿No quieres hacer algo? Le voy a hablar a mi amigo para que él está palanca, él me va a ayudar. No, tu primera ayuda tiene que ser Dios. Tu segunda ayuda, Dios. Tu tercera ayuda, Dios. Y Dios va a poner personas, cosas que te van a ayudar. Pero primero es Dios. Y dice que él buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que ayunara. Amén. ¿Cómo se gana una guerra? Con oración y ayuno. Hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. ¿Escuchaste? Hay géneros, hay demonios de mayor rango que tú te quieres meter y nada más no. Tienes que orar y ayunar, y en esa presencia de Dios, Dios te da la victoria. ¿Lo crees? Créelo y vas avanzando. Entonces tenemos que orar. Entramos en campaña de oración, de intercesión. ¿Sale? De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir ayuda de Dios. En todo Judá, si quiere el estado, de varias ciudades de esa Judá llegaron porque sabían que los iban a atacar. Y se comenzaron a unir para interceder, para orar, y atendieron el llamado. Hermano, yo te estoy haciendo un llamado a la oración y al ayuno, porque estamos en guerra. Amén. Lo que nos trajo hasta aquí fue la oración. Pásame la última imagen, hijo, no sé si se alcanza a ver. De toda la prédica, la última diapositiva. ¿No está? Está en la memoria. Mételo y ahorita la enseñamos. Te iba a enseñar una imagen, al final te la enseño.
de cómo estuvimos en este lugar orando. Los que se acuerdan, llegamos, estaba todo limoso, no teníamos, es más, ni habíamos pagado el préstamo. No teníamos, Señor, si tú quieres, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Y oramos en este lugar. Es más, antes de este lugar oramos por un lugar, no sabíamos cuál. Estamos aquí a causa de la oración. Tú llegaste a este lugar a causa de nuestra oración. Y también a causa de tu oración, Dios nos unió. Amén. Pero vamos. Dice entonces, al ver la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está a la entrada del templo de Dios. Cuando llegó toda la gente, 5. Pásalo. Los espero. Entonces, los amonitas y los otros 2 ejércitos se prepararon para destruir. Dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿Qué te quiere robar el Señor? Si tú eres salvo, no te puede robar la salvación, pero sí te va a robar la paz, sí te va a robar tu fe, ¿sí? Que tu fe no crezca, que tu fe mengüe. Sí te va a desviar. Dice que no te puede detener, pero sí te puede desviar. Con un poquito que te desvíe. Yo he visto iglesias bien bonitas creciendo y de ahí se desviaron. Y ahora andan haciendo locuras, andan haciendo cada cosa. Nosotros donde nacimos, ¿me dices? Cuando ya esté. Nosotros cuando nacimos, en la iglesia donde nacimos, empezó la iglesia muy bonita, pero nos desviamos en la línea de demonios. Todo era demonio, todo era imagínate, para una casa nos invitaban a ungir las casas. ¿Sí? Entonces nosotros íbamos a las casas con aceite, orado, ¿no? Sal, vino y creo que nada más. Y le echábamos en las esquinas, proféticamente eso, ¿no? En el nombre de Jesús, vertíamos en las esquinas el aceite y orábamos y tomábamos el lugar en el nombre de Jesús. Pero eso no es bíblico, eso es brujería. Ungíamos las ventanas con aceite. ¿Sí? ¿Dónde aparece eso? En el Antiguo Testamento, pero para empezar no era aceite, era sangre. Entonces toman cosas. Sí. ¿No se guardó? Bueno, sí se puede, si no. Ok, entonces ungí en mi casa, ya tiene unos años que pintabas y se quedaba la mano, tenía las manos de aceite ahí porque el aceite pues es difícil de quitar. Y una vez nos dijeron, fíjate, un pastor nos dijo, lo que pasa es que tú tienes que ungir tu casa, pero veíamos que pasado el tiempo como que no funcionaba. No, es que tú cada mes tienes que volver a ungir. Y ahí estábamos nosotros haciendo brujería cristiana, ¿no? Por ignorancia de las escrituras. Hermano, usted no necesita aceite para orar por las casas. ¿Usted qué necesita? Es más, usted no tiene que orar por la casa. Usted tiene que orar ¿por quién? Por los que viven en la casa. Porque los que santifican la casa son las personas, no es la casa en sí. ¿Me explico? Hay que orar por los carros, no ore por el conductor. Porque si el conductor le mete a 180, ya el Espíritu Santo se hace a un lado. ¿Ah? El ángel se baja. No, hay que orar por la persona, que Dios le dé sabiduría. Y hay pastores que hasta, casi como los barcos, le quiebran el aceite y le vierten, y es ignorancia. ¿Sí? Entonces nosotros hacíamos ese tipo de cosas apelando a la guerra espiritual cuando no era correctamente. Hoy oramos en el nombre de Jesús, le predicamos a la persona, y si esa persona se convierte a Dios, ese lugar es santificado. El Espíritu Santo está sobre él. Ponla, si está, ahí está, mira.
Ese pedacito era esto. Estamos aquí a causa de la oración. Llegamos, ahí no hay monte. ¿Quiénes se acuerdan que aquí adentro eran unas ramonas? Árboles había aquí. Y ahí no sabíamos que tenía piso. Veíamos monte. Cortamos ramas, había como una capa como de 10 centímetros de hojas. Arrancar los raíces y todo. Ahí está el hermanito Tomás, ¿verdad, Tomás? Ahí estuvo con nosotros. Después de limpiar, oramos. En un culto que tuvimos en La Colmena, terminando el culto nos venimos y oramos. Señor, te pedimos por este lugar. Si tú quieres, abres los cielos, da la provisión, haz la obra. Y ahí están, mira, las hermanas, los hermanos, mi esposa, Paco ya estaba en el púlpito. Y gracias a Dios, Dios contestó. Amén. ¿Crees en la oración? ¿Crees en la respuesta de Dios? Hermano, créelo. Aunque tu vida esté así, por poner ese ejemplo, que no ves nada, que ves todo, hermano, avanza en la fe. Cree en la fe. Aférrate a la fe, no dudes y sigue caminando. Amén. Sigue congregándote, sigue buscando al Señor, sigue haciendo la obra. Le prediqué a un joven, ya joven de mi edad. Estábamos en un discipulado en la Santa Clara. Llegó bien drogado, me hablaron. Ahí te hablan allá afuera, me dice. Le digo, ¿qué pasó? Salí y estaba ese hombre drogado. Me dice, Martín, necesito ayuda. Nos subimos a su camioneta, oramos, le digo, necesitas a Dios, entrégale tu vida a Dios. Eso fue un sábado. El domingo fue a la iglesia, el miércoles fue a la iglesia, el domingo a la iglesia, entró a un discipulado. 3 días a la semana, domingo, miércoles de culto y su discipulado. En 2 meses ese hombre ya no se drogaba y me dice, Martín, no entiendo más. Digo, ¿qué no entiendes? Llevo 2 meses sin drogarme y no he hecho gran cosa, dice. Yo he estado en grupos de AA, yo he estado en grupos de autoayuda, yo estuve anexado, me dice. Y simplemente he venido los días de culto, leo mi Biblia. A veces no me dan ganas, pero digo, no, tengo que leer. Leo mi Biblia, oro, dice. Estoy sorprendido que no se me antoja, dice. Tengo 2 meses sin drogarme. O sea, lo que hacemos, hermano, no es cualquier cosa. El hecho de que tú vengas a una reunión, el mundo espiritual se opone. El que tú estés en una reunión es porque has vencido en el nombre de Jesús. Y vas a recibir la palabra y sigues en el caminar de Dios. Esto que hacemos no es natural. ¿Me explico? Es sobrenatural. Las oraciones, las casas de oración, todo lo que estamos haciendo tiene un propósito. Y en ese propósito estás tú y estoy yo. ¿Sale? Ok, ahorita regresamos. Vamos al texto donde estamos. Entonces dice, y oró así Josafat. ¿Qué hizo? Número 1, oró. Número 2, convocó a orar y ayunar. ¿Sale? Número 3, ¿de qué manera oró? Primero exaltó a Dios y los propósitos de Dios. Dice, Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. ¿Qué está haciendo Josafat? Hermano, exalta a Dios en fe. Tú que eres poderoso, tú que todo lo puedes. Hermano, ¿te han elogiado algo? Lo que tú haces, oye, eres un buen trabajador, ¿cómo te sientes? Tu esposa, oye, qué guapo, qué guapa estás. Se agrada. Hermano, te doy un tip espiritual. A Dios le agrada que usted lo reconozca. Papito lindo, usted es poderoso. Hasta sonroja a Dios. ¿Lo cree? Créalo, hermano. Sigue. Dice, Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros.
que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. ¿Sigue? Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos, porque Dios puso al templo como un lugar de intercesión y ahí descendía la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos tenían una petición, ¿a dónde iban? Al templo, porque ahí Dios escuchaba. Hoy nosotros no vamos al templo, o sea, Dios ya no habita en este templo, Dios habita en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Tú puedes orar en todo lugar, pero cuando tú oras como iglesia tiene mayor poder. Esa es una verdad espiritual. Tú puedes orar en lo individual y esa es tu comunión con Dios, pero cuando se ora como iglesia hay una mayor respuesta, porque Dios dijo que en su templo, que somos nosotros, Él iba a responder. ¿Sale? Seguimos. Dice, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, los que les perseguían desde hace tiempo, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a sus pueblos, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. ¿Sigue? Dios nuestro, ¿qué? Ese tipo de oración se llaman oraciones imprecatorias. ¿Qué es una oración imprecatoria? Cuando tú pides justicia y juicio para otros. ¿Sabías? Pero hoy Dios mira tu corazón. Dice, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Eso es imposible para nosotros. Pero para Dios, nada es imposible. ¿Puedes creerlo? ¿Estás entrando en esa convicción? Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que evita que tú tengas confianza? Tu fe. Si va bajando, si dejas de alimentar tu vida espiritual, tu fe va menguando. Momentos en los que tú dices, sí, amén, yo creo, vamos. Y si tú dejas de orar, de buscar a Dios, tu fe va menguando y luego dices, pues sí, lo creo, pastor. Pues sí. No, hermano, usted tiene que alimentar su fe para que su fe crezca y tenga una mayor convicción y seguridad en lo que Dios ya dijo. Amén. Dice, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Dice la Biblia que los ángeles son mayores que nosotros. Nosotros no podemos pelear en contra de un demonio. Somos menores. Pero cuando estamos revestidos de Cristo, entonces sí le podemos decir en el nombre de Jesús, fuera. Y se va por la autoridad que tienes en Cristo, no por tu autoridad. ¿Sale? Dice, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. ¿Dónde venía el ejército? Si aquí era Jerusalén, el ejército venía por la, ¿cómo se llama la calle de acá? Por la Correos. Ahí venía el ejército ya. Dice, ¿quién es la Correos? Cerca pues. Ya venía cerca el ejército. ¿Qué hacemos? Huimos, nos escondemos, nos rendimos, peleamos, nos van a matar. ¿Qué hacemos? No sabía qué hacer Josafat, pero sí supo hacer algo: orar y ayunar. Amén. Eso sí supo hacer. Hermano, ora y ayuna y busca al Señor y Él nos dará la respuesta para saber qué hacer y cómo hacer.
Amén. Y yo ya me veo. Luego les digo. Sigue. 13. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios, clamando por sus vidas, pidiendo dirección y reconociéndole como su Dios, su Señor, su Salvador, el poderoso, el Salvador de los ejércitos, el que sacó de de Egipto al pueblo de Israel. Ellos estaban exaltándole. Y mira de dónde vino la respuesta. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes, un mujer llamado Jaasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaasiel, o sea, su abuelo, etcétera. Asaf, Matanías, Jehiel, Benaías, Zacarías. Y dice que en medio de la oración, ¿qué? De pronto, el Espíritu de Dios, ahí está con minúscula por la traducción, pero es el Espíritu Santo, le dio este mensaje a Jaasiel. Estaban orando y Dios le habló al sacerdote. ¿Sigue? Quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Imagínate en el templo la multitud de personas que estaban y Josafat ahí orando, clamando, y de repente se levantó una voz: Rey Josafat. Tuvo que alzar su voz para captar la atención. Escucha esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Escucha, Dios peleará por ti. Amén. ¿Lo crees? Ha habido casos, tú has tenido experiencias con Dios, donde Dios te dice: calla, no digas nada, yo voy a actuar. Y tú quisieras actuar en tus fuerzas, y Dios obra. Amén. Tú quisieras defenderte y Dios te dice: no. Recibe el agravio, Dios voy a obrar. Y a veces tienes que callar, no hacer nada. Y no vas a hacer nada. No. No te vas a defender. No. Porque Dios te dice: espera, yo voy a actuar. Amén. Dice, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra este ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Amén. No tengas miedo y estás temblando. Esfuerza, enfrenta el miedo en el nombre de Jesús. Cuando el día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis, ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está enfrente al desierto de Jeruel, pero no los ataquen. Más bien, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. ¿Cómo? Que tenemos que ir. Creo que la estrategia no está tan buena porque nos vamos a exponer. Cuando menos aquí en Jerusalén tenemos casas de resguardo, pero salir a la batalla nos pueden golpear, nos pueden atacar, peor. Pero le dijo el Señor: vayan, salgan, no hagan nada y miren lo que Dios va a hacer. ¿Sigue? Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente. No solo se hincó, sino puso su frente hasta el suelo. Y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios. ¿Y qué? ¿Por qué lo adoraron? Porque Dios dio respuesta. Amén. Porque Dios contesta. ¿Y cómo contestó? A través de un hermano. Hermano, Dios nos puede dar una respuesta a través de los hermanos.
¿Y cómo la hacemos, pastor? ¿Y qué le parece si así? Ah, mira, Dios dio la respuesta porque somos un cuerpo. Amén. No solo Dios le habla al pastor, le habla al cuerpo de Cristo. Y la respuesta puede ser a través de alguno de nosotros. ¿Sigue? Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron ¿a qué? A cantar alabanzas a Dios. Señor, gracias. Señor, qué hermoso eres. El ser humano, por lo regular, como es un ser emocional, busca la música o la alabanza, depende del estado de ánimo que tiene. Si está alegre, ¿qué quiere? Chuchaca, ¿no? Salsita que le mueva el esqueleto. Pero si está triste, obviamente un no cristiano. Si está triste, esas cortavenas, ¿no? José José, y uno más le gusta a uno darse en la herida. Es que estoy triste y más le subes y más te lastimas. Hermano, dice la Biblia que el que esté triste cante alabanza. ¿Ves la oposición en la vida espiritual? Si usted está triste, hermano, ponga alabanza. La alabanza lo va a empezar a mover. Porque si está triste y usted pone de adoración, está bien, ore, derrámese delante de Dios, pero luego sacudas el polvo y dele la gloria al Señor porque Él tiene el control. Amén. ¿Has puesto alabanzas en tu casa y te has puesto a brincar como loquito, como loquito? Si no lo has hecho, hágalo, hermano. Amén. Hágalo, adore al Señor en su casa, dánsele a Él, adórele a Él, dele la victoria que Él la tiene. Y ellos comenzaron a cantar alabanzas a Dios, dándole gracias por la salvación que ya venía. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: escúchenme con atención. A todos guardaron silencio. Va a hablar Josafat. Todos los que viven en Jerusalén y Judá, confíen en nuestro Dios y en los profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Este texto muchas veces lo sacan de contexto y lo quieren aplicar hoy. Y te dicen, cree en Dios y cree en los profetas. Pero ellos lo aplican a los supuestos profetas de hoy. No, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y de quién están hablando? De Jaciel, que Dios lo usó como un profeta. ¿Cuál es el trabajo de un profeta? Dar un mensaje de parte de Dios. Amén. Ese es el hermano. Cuando tú predicas el evangelio, usted está profetizando. A veces piensan que profetizar es decirte una palabra de adivinación. No, profetizar es dar un mensaje de Dios para la gente, para las personas, para el pueblo. Y Jaciel profetizó. Por eso les dijo, crean en Dios, crean en los profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y no les va a pasar nada. Salgan a la guerra. Amén. Vamos. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército. Y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. ¿Pudieras repetirlo? Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Gracias. Ahora le puedes decir, Señor, gracias porque nunca me deja de amar. Amén. Él nunca te deja de amar. Así tú falles, hermano. Dios me quiere menos porque pequé. No, su amor es inalterable. Mis consecuencias voy a tener, pero su amor no cambia.
y su mismo amor me va a ayudar a arrepentirme. ¿Sale? Dice, los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos... Y venían cantando, hermano. Dice, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Cuando ellos iban, estaban los amonitas y los moabitas, y cuando ellos comenzaron a atacar, ellos escucharon la música y dijeron, ya empezó la guerra, y salieron, y con los que se toparon fueron con el ejército de Seir. O sea, en vez de pelear contra Israel, se confundieron y empezaron a pelear entre ellos. Y ya en medio de la batalla ya no vieron quién contra quién y se empezaron a matar ellos, dice, hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos, los que quedaron, era tanta la confusión, y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Hermanos, el enemigo se autodestruye solo. Aquel que está mal y te quiere hacer mal, su misma maldad lo destruirá. Su corazón perverso lo llevará a hacer cosas más malas y su misma maldad la autodestruirá. Es la naturaleza del pecado. El pecado se autodestruye. Amén. No necesita a nadie más, solito se está autodestruyendo. Ese es el principio del mal. ¿Sigue? Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, ¿qué vieron? Solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiendo todo y ni aún así pudieron llevárselo todo. Todo lo que traían en sus campamentos, ellos estuvieron recopilando el botín. Al 4.º día se reunieron en una nave para bendecir a Dios. Por eso hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Porque ahí donde iba a ser la guerra, fue la bendición. Ahí donde iba a ser la destrucción, fue la bendición. Ahí donde te quería destruir el enemigo. En el área donde Dios más me usa es en el área de alcoholismo y drogadicción. Donde el enemigo me quería destruir es donde tengo más armas para hablar, donde hay más testimonio para testificar. El problema que tú tengas, depresión, no sé cuál sea tu pecado del área donde tú estás luchando, cuando tú vences, dice que el que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Entonces, si tú vences eso, ahora ese es esclavo tuyo y tú tienes autoridad sobre ese espíritu. ¿Me explico? Si tú venciste ese espíritu, esa tentación, ahora usted tiene autoridad y puede ministrar a otros con ese problema. Y Dios te da esa gracia para hacerlo. Amén. ¿Sigue? Y cuando Dios le había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Creo que es el último. ¿Hay otro? Al llegar, se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerda y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, ¿qué? No tuvieron miedo. Tuvieron mucho miedo. ¿De qué se enteraron, hermanos?
Ellos ni siquiera pelearon, ellos ni siquiera sacaron la espada. Ellos fueron y los enemigos, de una manera sobrenatural, fueron confundidos y entre ellos se autodestruyeron. Y fue notorio. ¿Cómo yo me meto con alguien que Dios lo está respaldando? Y si te metes, cuidado, hermano. Amén. Si te metes con alguien que Dios está usando, cuidado, porque tiene esa gracia, esa cobertura de Dios. Mejor no te metas. ¿Sale? Y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Cómo Dios contesta las oraciones. En cada circunstancia que tengamos, nosotros tenemos que orar. Y Dios va a contestar. No también es respuesta, pero sí te aseguro algo: si tu oración es con el mismo propósito de Dios, Dios va a conquistar, Dios va a prosperar. Amén. Yo recuerdo una ocasión que se hizo un supuesto acto profético. Digo supuesto porque nos pidieron que anotáramos en un papel una petición. Yo recuerdo que pedí una camioneta negra, soy honesto, porque quería una camioneta negra. Y pide, hermano, y hasta ahorita no hay camioneta negra. Pero mi sobrino estaba chiquito, tenía como 10, 11 años. Sobrino Héctor, que llega acá, me dice: tío, ¿qué pido? Me dice. Le digo: ¿qué te gustaría tener? Dice: me gustaría que mi papá dejara de tomarme. Su papá era alcohólico. Digo: pues anótalo. Y lo anotó, que su papá dejara de tomar. Y pusimos los papelitos. Hasta ahorita mi camioneta no ha llegado, ¿no? Pero a los meses hubo un retiro de varones. Mi cuñado era alcohólico, casi un té por 8. O sea, él trabajaba y tomaba y ya, o sea, vivía una vida terrible. Fue un retiro. Recuerdo que le dijo él a mi esposa, a mi hermana, le dijo: voy a ir al retiro, dice, y si no cambio, porque mi hermana le dijo: si no dejas de tomar, te voy a dejar. Bueno, pues voy al retiro, y si no cambio, o sea, él honesto, o sea, yo voy a ir, pero ¿y si no funciona? ¿Qué va a pasar? Tú no te preocupes, tú ve. Y fue ese hombre al retiro. Muchas veces que él llegaba, porque llegaba a buscar a mi hermana, tomado: cuñado, oramos por ti. Sí, y alzaba sus manos y orábamos por él. Y ahí bien tomado, y ya agarraba a mi hermana y se iba. Y gracias a Dios, Dios obró en ese retiro y mi cuñado dejó de tomar. La oración de un niño honesta: Señor, que mi papá deje de tomar. ¿Qué dijo Dios? Yo también quiero. Tu oración, tu deseo va alineado con mi deseo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios contestó la oración de un niño que puso su fe en el Señor, que le pidió al Señor. Amén. A veces pedimos cosas materiales o nos enseñaron mal. Creo que en esta iglesia no lo hacemos así, pero a veces nos enseñaron a pedir mal y no viene la respuesta. Pero cuando tu oración, hermano, es por un hijo, es por una hija, es por un esposo, una esposa, es por tus papás, es por alguien, yo creo que Dios dice: yo también quiero. Y ora y clama y ayuna, y Dios va a abrir los cielos, y Dios va a quitar, y Dios va a pelear esa batalla para traer victoria. ¿Lo crees? Yo lo creo. Pastor, ore por mi matrimonio. Digo: sí, porque sé que Dios quiere restaurar los matrimonios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, pero Dios quiere hacerlo. Ya no espero mi camioneta negra, ¿no? Ya cambió mi oración. Ya, Señor,
Sí, quiero una camioneta, pero para trabajo, para otras cosas, ya no. Porque nos decían, tú pide, pero pide cómo, de qué color y todo. Y ahí estaba uno ignorante haciendo las peticiones, ¿no? ¿Cómo lo quieres? Alto, de ojos verdes, güero, pero cristiano, que vaya al gimnasio. No, pide conforme al corazón de Dios. Y Dios, y si ves que no es conforme al corazón de Dios, hermano, hermana, no te metas, porque esa aparente bendición te va a desviar de los propósitos de Dios. Amén. ¿Sigue? ¿Está la imagen? Ajá. Les decía que este lugar son oraciones contestadas. Pedimos, Señor, danos un lugar para prepararnos, para discipular, para hacer la obra. Y Dios dijo, amén, yo lo quiero. ¿Dónde? No sabíamos. Dios lo puso. ¿Cómo? No sabíamos. Dios lo puso. Y Dios ha estado avanzando a través de la iglesia, a través de las obras, a través de Dios. ¿Qué vamos a pedir y qué estamos pidiendo, hermanos? Porque Dios nos dio un lugar, porque Dios te añadió a esta iglesia, porque Dios quiere que sigamos avanzando, porque Dios quiere salvar más almas. Está llegando gente que no hemos invitado. Ya van 3 domingos que llegan 2 personas que han pasado, nos han visto y se han metido. Una de aquí de Prado, creo que son de Prados, las dos de Los Limones. O sea, Dios está enviando. Y no hemos salido a predicar, pero ahora lo vamos a hacer. Amén. Vamos a salir, vamos a orar. Entonces estamos en esa campaña, hermanos, de oración, de petición, de arrepentimiento. Señor, trae santidad, prepararnos, hermanos. ¿Qué hizo Josafat? Oró, ayunó. ¿Por qué venía a juicio, hermano? ¿Cómo? Porque Dios envía muchas veces juicio a un lugar por el pecado. Tú quieres bendición y estás en pecado, no vendrá. Porque el pecado detiene la bendición. Por eso ellos en su oración recordaron, así como tú libraste al pueblo de Israel, así como tú, sí, dice Dios, pero porque ellos me buscaron, porque ellos se santificaron, porque ellos buscaron mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y vendré. Entonces, el orar no es orar solo por aquellos que van a ser salvos. El orar es santificar. Imagínate una trompeta sucia, todo con basura, con Dios quiere limpiar la trompeta para que suene, no haya interferencia en tu oración, en lo que tú pidas. Dios siempre antes de actuar te quiere limpiar. Nosotros queremos la bendición sin la santificación. Queremos la bendición sin el compromiso. Queremos la respuesta de Dios sin obedecer a Dios. Entonces va de la mano. En ese ayuno ellos se purificaron. Si había alguien en pecado, reconocieron, Señor, por eso viene el juicio sobre mí. Por eso nos van a matar, porque estamos en pecado, Señor, perdónanos. ¿Habrá alguien aquí hoy que esté en pecado todavía? Que esté haciendo cosas que no debe, que esté haciendo, hermano, no va a llegar la bendición. Tenemos que purificarnos. Y Dios quiere santificarnos para que sus bendiciones lleguen y seamos instrumentos para salvar a otros. Amén. Cierra tus ojos un momento y pudieras orar al Señor. Antes de pedir por tus hijos, por tu familia, dile, escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón.
escudriña mi alma, escudriña mis intenciones y pídele perdón. Entramos abriendo el culto con Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino, dice, y el hombre fatuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios grande que es amplio en perdonar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Nuestros pecados impiden que tu bendición venga. Mi pecado impide, Señor, que tu iglesia sea bendecida, porque ya no eres tú, eres un cuerpo. Y si tú estás en pecado, tú evitas que esa bendición venga sobre la iglesia. Señor, perdónanos, límpianos, purifícanos y haz tu obra en nosotros. Queremos que nuestros hijos y familia cambie, pero tal vez ellos son el resultado de nuestro pecado. Hoy nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en nosotros. Ayúdanos. Tú eres grande. Comienza a exaltarlo, hermano. Comienza a decirle cuán bueno es. Tú eres maravilloso. Tú eres poderoso. Tú eres grande en batalla. Tú restauras matrimonios. Tú restauras vidas. Tú cambias corazones. Tú creas. Comienza, hermano, con tus palabras. Ponte de pie y comienza a exaltarlo, hermano. Comienza a adorarle. Comienza a pedirle, Señor, tú eres grande, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, tú eres el creador del universo, tú nos creaste a nosotros, dice tu palabra, mi embrión vieron tus ojos, tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre, Señor, y nos has alargado días, y hoy queremos adorarte, bendecirte, exaltarte. Tú eres Dios de guerra, tú eres Salvador, tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, tú enviaste a tu Hijo a darnos vida, a darnos esperanza, tú lo resucitaste de entre los muertos y está a la diestra tuya y nos enviaste al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Enviaste tu Espíritu Santo, Señor, a nosotros y enviaste tu unción que purifica, Señor. Tu unción que limpia, tu unción que nos llena de tu presencia, papito lindo. Hoy, papá Dios, te exaltamos. Comienza, hermano, a decirle cuán bueno, cuán hermoso, cuán maravilloso es tu Dios.